Bienvenidos, bienvenidas si se suman ahora. Hablamos con Dos Tacones, con mujeres como Ruth Sarabia, como Teresa Pardo, como Rosa del Mar Rodríguez y como Inmaculada Jabato. Estábamos antes de publicidad hablando del informe del OMAU, del Observatorio del Urbanismo, un organismo dependiente del Ayuntamiento, y uno de los informes últimos que ha sacado ahora, el lunes santo precisamente, hablaba del precio de la vivienda y de la evolución en los primeros 3 meses del año. Pero hace unas semanas publicaba otro informe que decía, básicamente, que no es lo mismo vivir en el Limonar que en la Trinidad o la Palmilla. Bueno, esto hasta aquí lo sabemos todo, ¿no? Vale. Según el informe, la mayor lacra aquí, que esto lo diga el OMAU, la mayor lacra de la ciudad es la desigualdad, con zonas tremendamente desfavorecidas y que en demasiados casos, decía el informe, los problemas de esas zonas desfavorecidas son ignorados o menospreciados por el efecto que produce identificar que en Málaga qué bien está Málaga, ¿no? Qué bien funciona Málaga. Claro. ¿No? A ver, los tópicos que decíamos antes, ¿no? El pensar, por ejemplo, que todo es perfecto y que no hay nada, como antes hablábamos de la Semana Santa, eso es absurdo. Es decir, pensar que en Málaga, porque haya habido una transformación en la ciudad, se esté bien en indicadores que a lo mejor son económicos, turísticos y tal, no hay problemas en Málaga, eso es falso. ¿Que el mayor problema que hay en Málaga es la desigualdad? Pues sí, estoy de acuerdo. Porque mientras que haya personas que se quedan atrás en el tema del acceso al mercado laboral o en la formación o el poder tener garantizado el pan de sus niños, por supuesto que tenemos que decir que el problema principal es la desigualdad. ¿Qué es lo que deseamos todos? Obviamente que no haya esas diferencias tan grandes entre unos barrios y otros. Es que eso pasa, como yo digo, para otros temas. ¿Eso solo pasa en Málaga? No. Eso pasa en todas las grandes ciudades que desgraciadamente tienen barrios más polarizados en los que se nota que hay un nivel de vida más alto y otros que no. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que intentar es que en los barrios en los que el nivel es más bajo de renta y demás, se pongan los apoyos suficientes por parte de todas las administraciones para evitar que se nos queden descolgadas la gente. Es decir, para evitar que se nos queden niños y niñas pues que se conviertan en absentistas o que haya un fracaso escolar que, aunque se ha mejorado en 5 puntos, siga estando, desde mi punto de vista, mientras que haya niños que abandonen el sistema, tenemos que estar planteándonos que algo no estamos haciendo. Es que eso que dice Ruth es fundamental, porque que haya, como tú dices, más igualdad no puede ser un deseo. No. Si hablamos de gobiernos, tiene que ser una realidad. Es decir, que yo en casa puedo desear que todo el mundo... A mí me parece sangrante que se siga pasando de puntilla, por ejemplo, con la diferencia, no ya de la... Habéis dicho Limonar con... Palmilla, pues, con la Trinidad... Va muy más allá. Limonar con Los Asperones, que es un barrio de Málaga también, ¿no? Son personas, criaturitas de Dios, ¿no? Seres humanos. Sí. La diferencia de esperanza de vida del Limonar es de 80 años. En Los Asperones de 50, porque no solo es la pobreza, es la dignidad también, el acceso al agua potable, el acceso a tener zonas saneadas, tal. Es muy fuerte eso, ¿eh? Entonces, en un gobierno en el que tú puedes hacer cosas, consentir, que esas diferencias sean tan abismales, porque no estamos hablando de, un poquito aquí, como tú decías antes, algunas familias que pueden juntar y comprarse un piso, no. Yo hablo de niños que no tienen acceso al agua potable, a un techo en condiciones, con choza y con inseguridad de todo tipo. Estamos todos de acuerdo que no queremos eso para la ciudad. No es que no lo queramos, es que tenemos que quitarlo. Claro, ¿y cómo se quita? A ver, cuando antes decíamos qué bonita está Málaga, y qué bien la ha puesto ¿Desde Paco de dónde la la Torre, miras? el primer fallo de base que estábamos cometiendo es pensar que Málaga es Calle Lario. Claro. Y Málaga es la Málaga de los barrios, que esa Málaga sí está abandonada. Entonces, ahondando en los datos de la OMAU es un instrumento maravilloso que tiene el Ayuntamiento de Málaga, que habitualmente nos saca las vergüenzas, ¿no? Y pone negro sobre blanco la realidad, no solamente Calle Lario. En ese informe, entre otras cosas, viene que la esperanza de vida en el Limonar Malagueta es 84,4 años y en Campanilla es 76 años. Es que tenemos una esperanza de vida, fíjate, de entre 6 y 7 años, ¿no? Cuando estuvimos con el COVID, había una diferencia brutal de cómo, desde el contagio del COVID, porque sabemos que tenemos en Málaga familias enteras reagrupadas viviendo en habitaciones y sabíamos cómo se producían los contagios. Cómo no es lo mismo pues pasar un COVID en un chalecito Lo que tú decías, que en una habitación. Levantarte por la mañana y ver zonas verdes, a ver un bloque así pegado a ti, en sombra todo el día. Es verdad que las políticas sociales deben ser uno de los ejes sobre los que pivoten cualquiera de las otras políticas que hace nuestro ayuntamiento. Yo creo que, de todas formas, es una de las políticas principales, si hablamos del ayuntamiento,
que también, no es que yo Claro, entone, es que eso no me refiero, son- hablo también de la Junta, Claro, no eso solo no del se ve, Ayuntamiento, eso no son ladrillos, Pero no son proyectos, eso te iba a no decir. se ve tanto. ¿Sabes lo que Claro. ocurre? Que cuando no son inversiones y es el hacer de ese sostén, de esa red de seguridad que tienen que tener todas las familias, justamente como decíamos antes, para que nadie se nos quede fuera y demás, es algo que tal vez no es tan visible y que muchas veces yo siempre estoy en contra de ese concepto del gasto social. Yo creo que es una inversión real, porque inversión de dinero que estemos metiendo ahí lo estamos quitando de un futuro en el cual, si no, a lo mejor en salud tienes que estar dando mucho más dinero y demás. Entonces, esa inversión social a veces no luce, entendedme, cómo Claro, hacer claro. una carretera o hacer un Claro, parque, claro, no es tiene verdad. foto, no hay Entonces, aplauso ahí por la está, calle. en Málaga, el segundo área que recibe en el Ayuntamiento de Málaga más dinero es el área de política social, la que lleva mi compañero Paco Pomares. Es la que recibe. Yo vengo de ahí, de ese área, lo he visto, no me lo han tenido que contar. Ahora, ¿eso significa que es que ya hayamos acabado con la desigualdad porque tú metas dinero para luchar contra la pobreza infantil? No, ojalá se quitara. Pero el problema es que a veces, como está de alguna manera montada la política social, entendedme, desde lo constructivo, creo que a veces ponemos tiritas para los verdaderos problemas, ¿no? Habéis escuchado a veces al alcalde decir que la educación cambia o es el verdadero trampolín junto con la formación para el empleo porque hace que salgas de esa rueda que a veces significamos lo social. Cuando tú has tenido que atender a una abuela, a la madre, a los padres y al hijo, es que no hemos terminado, es el fracaso de las administraciones públicas porque no hemos conseguido sacar de esa rueda de la pobreza o de la ayuda económica para que tú tengas para comer o para que tus niños tengan para ir al colegio y tal, no hemos conseguido sacar Que no a la se convierta familia. eso en una forma de vida, Eso, ¿no? no puede ser una forma de vida, pero entendeme, como decía, no porque eso sea una crítica a las familias que no, sino porque tenemos que dar no solo la caña, no solo el pescado, sino la caña. Y la caña a veces se nos queda fuera de lo que son las políticas de gestionar, por ejemplo, de conseguir empleo, de mejorar la formación. Y tenemos que ir todos a uno, no sirve, no somos departamento estanco, entenderme, que creo que tenemos que Quiero hacerlo de escuchar una manera más transversal. a Teresa brevemente, después Isma y cambiamos de asunto. Bueno, yo creo que la desigualdad en todas las áreas, formativa, educacional, económica, de vivienda, yo creo que la desigualdad al final es la prioridad que tiene que potenciar una ciudad. Pero es que no olvidamos 3.000 viviendas. Lógicamente no es lo mismo vivir en el barrio de Nervión y en las 3.000 viviendas de Sevilla. Tampoco es lo mismo vivir en Calle Serrano que en Carabanchel y tampoco vivir en Barcelona que en Els Merinals. Tampoco es lo mismo vivir... Pero es evidente que pasa en todas las ciudades. Sí, más, yo acabo. Hago mi reflexión y acabo. Perdón. En todas las ciudades pasa esto y estas desigualdades siempre van a existir porque el debate es mucho más profundo. El debate es mucho más profundo de económico, es mucho más profundo de oportunidades, es un debate educacional, es un debate social, es un debate de volver a reintegrar y a integrar. Es un debate complejo. Y los Asperones no está ahí hace 2 días, ¿eh? Yo creo que han pasado... 38 años. Han pasado muchos gobiernos y no creo yo que sea una cuestión Y el fracaso de todos. Pues por eso digo que se requiere un debate mucho más profundo. Yo quiero una ciudad igualitaria, que nadie tenga carencias de nada, porque una desigualdad lo único que implica es una desigualdad de formación que al final es de futuro. Entonces, da igual que la ciudad se potencie como una gran perla del Mediterráneo ahora y que todo el mundo está apostando por Málaga, porque evidentemente la Málaga de antes no es la Málaga de ahora y está siendo un trampolín en todos los aspectos, pero claro, esa desigualdad habrá que equilibrarla, digamos. Pero requiere un debate profundo, una lealtad de todas las instituciones y un trabajo de todos, incluido de la oposición. Aquí deberíamos de ir a una. Aquí, Inmaculada. Nada más que apostillar que ese pacto que propone Teresa, que debiera existir efectivamente contra la pobreza y la desigualdad, parte de que lo veamos y que no digamos que eso va a existir siempre. Yo me niego, como socialista que soy, que las políticas sociales están para eso. Esas palabras que a la gente le asusta, a mí no me da ninguna, porque es gobernar para todos y todas, para la gente normal, no admite esa desigualdad. Yo no me acuesto y me levanto pensando, bueno, siempre va a existir los Asperones y el limonada. No, mire usted, si yo tengo algo y puedo hacer algo, eso se va a igualar, porque si no, ¿qué sentido tiene que yo hagamos creo que ninguna de política? aquí se ha levantado con ese, se ha acostado Bueno, con ese pero tú has pensamiento. dicho que eso va a estar siempre cerrado en Nervión. Yo no conozco yo he dicho Sevilla, que en todas las conozco Málaga. ciudades, en todas las ciudades Hay desigualdad. existe Claro, la y desigualdad. tenemos que combatirla Y lo cada reitero, día. En el en mundo todas las hay ciudades, desigualdad. Claro, pero hay que reitero. combatirla cada día. Lo si no, ¿para qué reitero. hacemos Bueno, política? si hoy se celebraran elecciones autonómicas, el Partido Popular sería la fuerza política más votada con el 42,2% de los apoyos. Esto se traduce entre 56 y 57 diputados, frente a los 58 que se consiguieron, que Juanma Moreno consiguió en las elecciones del año pasado. Esto sí, se celebrarán elecciones autonómicas, que no queremos, que ya le hemos tenido. Esto también quiere decir una cosa, que la diferencia con el PSOE andaluz
pues se mantiene. Los socialistas lograrían el 24% de los votos, es decir, entre 30 y 31 escaños en el Parlamento andaluz. Son las conclusiones del último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el CENTRA, que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Antes bromeábamos cuando estaba Elías Bendodo. Claro, esto lo hace Elías Bendodo, ahora ya no está, no bromeamos con eso. Ruth, en tu partido estáis muy nerviosos. Bueno, respecto a la valoración de los líderes... Yo me lo digo todo, yo me entiendo. Vale. Bueno, los líderes. El presidente Juanma Moreno es el único que consigue el aprobado con un 5,7. Es el índice de conocimiento superior al de todos sus adversarios. Le sigue el portavoz de Adelante, después el dirigente de Vox y después llega el líder socialista Juan Espadas con un 4,52. Esto de los estudios, ¿sí? Más conocido el portavoz de Vox o de Adelante que Juan Espadas. Pero tú lo has dicho, bueno, y tú eres periodista, o sea, tú lo sabes. Eso de las intenciones de voto, los barómetros, las encuestas, tú has dicho, ¿lo ha hecho quién? La Junta. Pues está claro, o sea, eso lo hemos sabido siempre. Ni los EGM ya era lo que era. Que antes cuando estábamos en los medios, el Estudio General de Medios te lo decía y decías, tú Dios, veía la cara de quien te escuchaba. Ahora sabemos que no es verdad, que hay empresas que se compran. Hay aproximación. A mí me molesta mucho que se enfoque a la gente, lo que decíamos antes. A mí que soy muy poco dócil. Que me lleven. Va a ganar, yo que sé quién va a ganar. La gente está escuchándonos y está escuchando las políticas, los programas y a ver qué van a hacer, lo que has hecho, lo que has prometido, lo que has cumplido, lo que tú me prometes. Te quiero decir que me parece que la democracia tiene que ser mucho más vital, más dinámica, más bonita. Y fíjate, han nombrado una serie de hombres líderes. Y aquí estamos 4 mujeres, 5, ¿no? Perdón, 5. Sí, 5 mujeres y 3 de ellas con responsabilidad en la política que forman también parte de los equipos. Hay que hablar con más, ¿sabe? Con más, repartir mejor los juegos, repartir...